Buenos días, estamos con una nueva entrega del ciclo 2018 del Ladrón del Fuego, la cuarta entrega de este año, con la escritora Lilian Irigoyen. Buenos días, Lilian. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos recibiendo a Lilian, transmitiendo desde la Fundación María Txakos, que auspicia este ciclo, junto a la firma Mare Limitada, distribuidora para Uruguay de la División Sistemas Médicos de General Electric, y Corporación Navíos, que se ha incorporado al auspicio de este ciclo. Hoy vamos a hablar de la Casa de Ilión. Ese es el título de nuestro programa de hoy. La luz que brilla en la oscuridad fue el primero, el héroe fundante fue el segundo, los fuegos de San Telmo fue el tercero. Hoy es la Casa de Ilión y ya vamos a ver por qué nos referimos a eso. Vamos a comenzar con una invitación. Les voy a leer una invitación. Su Alteza Real Príamo, descendiente por línea directa del gran Zeus, unido en matrimonio con la reina Hécuba, unión de la cual han nacido Héctor, Paris y Casandra, entre otros, tienen el agrado de invitar a su excelencia a la velada musical a realizarse en Palacio en honor a Helena, reina de Esparta, que pasará una temporada entre nosotros. Eso sería una forma de imaginarnos una invitación de una casa real hace 3000 años, tomando tal vez los parámetros de hoy en día. Y cuando decimos la Casa de Ilión queremos referirnos a eso, a la casa real de Troya. ¿Cómo se llega, Lilian, cómo se llega a Príamo, a ese rey, a Hécuba? ¿Cómo llegamos a la conformación de esa casa real? Bueno, esa familia tiene una larga historia y una larga genealogía que se remonta a Zeus, ¿no? La madre o la mater familia o la primer madre de toda esa genealogía sería una de las Pléyades, una de las estrellas, de las 7 estrellas que brillan en el firmamento. Sería Electra. En un momento fue una mujer, Electra, que se unió a Zeus y bueno, daría lugar a todo ese tronco familiar importante, ¿no? Porque si nos acordamos de la Ilíada, en la Ilíada los troyanos no solo se les llama troyanos, se les llama dardanios, se les llama teucros. Y bueno, y Troya también se llama Ilión. Todas esas denominaciones vienen de un tronco y de un héroe epónimo, o sea, de un héroe que les da el nombre para que se denominen así. Sí, tú decías Troya e Ilión, ¿no? Muchas veces, sobre todo en los crucigramas, las palabras cruzadas aparecen Troya e Ilión. ¿Por qué esa diferencia para nombrar lo mismo en definitiva? Bueno, a veces también se ve en por qué Paris y Alejandro. Evidentemente, pienso yo, marcan algún cambio en la estructura de la ciudad, porque por ejemplo, volviendo a la genealogía, pero no irnos muy ahí, Tros, que es uno de los descendientes en el tronco familiar de Electra y de Zeus, que tuvieron un hijo, Dárdano, ¿no? Que sería el epónimo de los Dardanios, que es una de las denominaciones de los troyanos. Siguiendo abajo está Tros. Tros es el que le da el nombre a Troya. Y un hijo de él, Hilo, es el que le daría a Ilión. Seguramente debe haber habido, el fundador primero fue Tros, y algún cambio, alguna cosa que hizo Hilo, que es su hijo y que pasó a reinar, le habrá puesto también Ilión, o sea que son los dos puntos con los que se conoce a la ciudad, ¿no? Alguna modificación en la muralla o alguna cosa. Cuando hablamos de la familia real, la casa de Ilión, la casa de Troya, estamos hablando también un poco de cómo eran esas casas reales después, hasta no hace mucho, hasta hoy en día, digamos, vemos
los líos, las internas que hay en las casas reales de Europa, sobre todo, más de algunas de las casas reales, más allá de que han perdido cierto poder político que supieron tener. Ahora, vamos a concentrarnos en algunos personajes de esa casa real, porque si no, no nos daría el tiempo, ¿no? Pero Príamo aparece como la cabeza, ¿no? de esa Troya esplendorosa de la que llegó a ser conocida como la dueña de Asia en un momento. ¿Qué podés decirnos de Príamo? Bueno, Príamo es el último de toda esa larga descendencia que hubo en ese tronco que empieza que empezaría con Electra y Zeus, darían a Dárdano, entre otros hijos. Y bueno, este Dárdano se casaría con una hija de Teucro y una ninfa Idea, ¿no? Que ya da toda una idea del lugar. Teucro poblaba la Tróade y es un hombre que resulta ser hijo de un río, Escamandrio. O sea que ya también da la idea de que es un autóctono, ¿no? Porque claro, son los ríos que rodean Troya, Escamandrio y el Simón. Troya, que está ubicada en la actual Turquía, ¿no? Sí, exactamente, cerca del estrecho de los Dardanelos, que se conocía antes como el Helesponto, ¿no? El mar de Hele. Pero este río, el Escamandro y el Simois, son los dos ríos que rodeaban Troya y que después en la Ilíada se habla de ellos. Este río Escamandro, que también se le conoce por Janto, que quiere decir el rojo, dice la leyenda que Afrodita, cuando se sometió al juicio de Paris, uno de los hijos de Príamo, ¿no? Se sometió al juicio de Paris para ver que se eligiera quién era la más hermosa, lavó su cabellera en ese río para que tuviera un esplendoroso color, ¿no? Eso dicen algunas historias. Está bien. Príamo, que estaba casado con Hécuba. Ahí está. Era su segunda esposa, según dicen. Según dicen, era la segunda esposa, según dicen, repudió a la primera, Arisbe, de la que tuvo un hijo, que tiene que ver un poco después con toda la leyenda, ¿no? Con respecto a la destrucción de Troya, tiene que ver con era un hijo que tenía premoniciones y bueno, él vio la destrucción de Troya a través de un hijo que iba a tener Príamo. Príamo estuvo en segundas nupcias con Hécuba, que también se difiere en las genealogías. Los trágicos la toman como una hija de un rey tracio. Otros la toman, la Ilíada lo toma como hijo de un rey de Frigia, Dimante. Bueno, el hecho es que se casó con ella y es con quien tuvo la mayor cantidad de hijos, porque Príamo, según algunas versiones, tuvo como 50 hijos, según otras dicen que con Hécuba tuvo 19 y las restantes las tuvo con concubinas, ¿no? Hicieron su aporte a la humanidad. Y sobre todo los troyanos. Hécuba, que hasta la muerte de Príamo tiene un papel más discreto, si se quiere, en lo que es lo público, ¿no? Pero que después adquiere otra dimensión. Para los trágicos adquiere otra dimensión. Seguramente para todo lo que es trágico se toma sobre todo la caída de Troya o toda esa lucha del último periodo. Al morir Príamo, Hécuba, que es el símbolo de la majestad y del infortunio, ¿no? Porque es una mujer que pasó de ser reina poderosísima, una reina relativamente feliz para la época, muy prolífera, que era una cosa muy importante, prolífera en la cuestión de la cantidad de hijos, ¿no? Con una gran cantidad de hijos, que era una cosa muy importante en esa época, pasó a ver morir prácticamente a todos sus hijos, y sobre todo a manos de Aquiles, pero a todos sus hijos vio morir. Y bueno, y pasó a ser esclava, según se cuenta, en el sorteo le tocó a Odiseo, ¿no? Como esclava. Tenían aparentemente, según lo que se ve, un matrimonio feliz, ¿no? Y sí, ella era la reina y tenía, como te dije, muchos
hijos, que era un símbolo de prosperidad y símbolo de felicidad en esa época. Respeta mucho a su marido, trata de protegerlo siempre que... Hay una leyenda que dice que cuando Troya fue tomada, vio como el hijo de Aquiles, Neoptólemo, Príamo vio como Neoptólemo, el hijo de Aquiles, mató a uno de sus hijos delante de él. Entonces él intentó, a pesar de ser un anciano golpeado, ¿no?, trató de tomar una espada y atacar a Neoptólemo. Y ella trató de defenderlo y tratar de arrastrarlo hasta el altar de algún dios para que no fuera atacado, pero Neoptólemo lo arrastró del altar y lo decapitó. Ese es el fin de Príamo, un fin triste para un rey tan poderoso, y que realmente era un rey, según se ve en la Ilíada, apreciado por Zeus, porque era un rey piadoso de alguna manera, ¿no? Y Zeus lo dejó tranquilo, además, ¿no? Zeus era muy... Claro, muy pero vengativo. le tenía tirria, dos diosas muy poderosas, y bueno, no hubo con qué darle a eso, ¿no? Hécuba quedó entonces en poder de Odiseo, y según dicen, hay unas historias con respecto a eso. Finalmente termina transformada en una perra con ojos de fuego. O sea, la historia de esa familia, por lo menos la última generación, es realmente dramática. Es trágica, ¿no? Príamo, Hécuba, su primogénito Héctor. Héctor, el defensor, es el héroe más humano de la Ilíada, ¿no? El hecho es el que despierta todas las simpatías de quien lee la Ilíada, porque tiene esa escena tierna con Andrómaca, su esposa, y con su hijo Astyanax, que realmente lo hace ver humano y cómo se preocupa por su patria, por su familia, por su esposa y por su hijo. Y por algo es como la también, encarnación del héroe, ¿no? Porque es buen marido, buen padre, buen ciudadano. Claro, por lo menos en la Ilíada se plantea así. Capaz que los trágicos, algunos después no lo pinta tan perfecto, pero la visión que queda de la Ilíada es de un héroe en toda la dimensión de la palabra, ¿no? Bueno, después caerá también a manos de Aquiles. Sí, Héctor, que también defiende a Paris, ¿no? Después vamos a hablar de Paris, pero también lo defiende. Bueno, la verdad que... de sus andanzas, correrías. Paris es el hombre que, creo que es como el hombre que es víctima de sus pasiones por excelencia, es eso. Eso por lo pronto lo pinta así Homero en la Ilíada, ¿no? Creo que ninguno de los trágicos que toque, aunque sea tangencialmente el tema ni ninguno de los mitógrafos que toque tangencialmente el tema de Paris lo toma como un héroe en toda su magnitud. Siempre se le da el hecho de que es un hombre presa de sus pasiones, a las que no controla y a la que no le importa llevar a la destrucción a su propia ciudad, como hizo con Troya, con tal de satisfacer sus pasiones, ¿no? Es una víctima, digamos, de Afrodita, en el sentido griego. Héctor, que estaba casado con Andrómaca, ¿no? Que era también una princesa. Sí. La historia de Andrómaca es muy triste, porque, según cuenta en la Ilíada, ella tenía hermanos y un padre a los que Aquiles, cuando fue a la guerra de Troya, recaló en la ciudad de donde ella era y los mató el propio Aquiles, a los hermanos y al padre. Está escrito que después Héctor iba a tener la misma suerte. O sea que, si bien ella es familiar por casamiento, también entra entre las terribles historias que encierran, ¿no?, a esa familia.
Ella después pasará a ser esclava del hijo de Aquiles, del matador de su esposo, ¿no? Ella es como el prototipo del amor conyugal. Siempre se la presenta como una mujer perdidamente enamorada de Héctor, a la que después los trágicos ponen como esclava y madre de un hijo de Neoptólemo, el hijo de Aquiles que matará a su marido, y a la que Neoptólemo después entrega como esposa a uno de los hermanos de Héctor, Heleno, ¿no? Que también es parte de la familia, que él llevó como esclavo. Entonces vuelve a unirse a la familia, pero a través de otro hermano de Héctor. Casandra, hermana de Héctor de París, con sus dones, pero con sus dones que desoídos, ¿no? Casandra es una triste historia, también muy triste. Era una mujer hermosa. O sea, toda esta, por un lado vimos que había como armonía y felicidad, pero hay un fondo de tristeza, de tragedia. De tragedia, ¿no? Porque Héctor y Andrómaca eran una pareja muy bien avenida, ella muy enamorada, él también, por lo que dice en la Rapsodia Sexta de la Ilíada, también se percibe un hombre que ama a su esposa y a su hijo y a su familia y a su ciudad. Pero Casandra, que algunos dicen que es hermana gemela de este Heleno que hablábamos recién, es una mujer que, según las leyendas más drásticas, dicen que fue pretendida por Apolo, ¿no? Y bueno, ella juguetonamente dijo que se entregaría a él a cambio de que le diera el don de la profecía. Es una de las leyendas, porque hay otra leyenda que habla de cómo obtuvo ese don. El hecho es que Apolo le dio el don y lo juró por la laguna Estigia, que le daba ese don. Y bueno, y después, graciosamente, Casandra le dijo que no iba a cumplir su promesa. Entonces el dios furioso se vengó escupiéndole en los labios y quitándole de alguna manera ese don a través de que nadie le creería. O sea, ella se pasó, es un personaje bastante tomado por los trágicos, porque es una persona que continuamente prevé las cosas, ve las cosas, percibe las cosas, y sin embargo nadie le cree. Cosa que es terrible. Ella vio el caballo, supo que era la destrucción que iban a introducir a Troya, nadie la escuchó, vio venir, supo que también que París sería la destrucción de Troya, traería o acarrearía la destrucción de Troya. París tiene también toda una historia mucho más larga que no va a dar hoy para hablar, ¿no? Porque fue abandonado de alguna manera al principio y después tiene toda su historia, hasta que es reconocido otra vez. Pero bueno, es la historia de una mujer que ve, percibe, intuye y trata de que la escuchen y nunca va a ser escuchada. Terrible también es que pasa a ser, según las visiones más dramáticas, es violada cuando Troya es invadida y es saqueada por los griegos, por Áyax, uno de los Áyax, que la arranca del templo de Palas Atenea y la viola, y después es sorteada como esclava para Agamemnón, que sí se enamora de ella, Agamemnón, y la toma como concubina. Cuando se la lleva a su ciudad, Argos, Clitemnestra después los mataría a los dos. Esta mujer Casandra ve también que cuando llegue a la ciudad de Agamenón, de quien la tiene como esclava, también su suerte será echada y morirá a hachazos como Agamenón. O sea que también es trágico. París, que tenía otro nombre también, ¿no? Sí, Alejandro. Después vamos a dedicar un capítulo especial a París, donde vamos a hablar de él, porque como tú decías, es un personaje que tiene muchas facetas, ¿no? Licofrón llama también a Casandra Alejandra. Hay un poema escrito que se llama Alejandra y que es de Casandra. París, que
había introducido a otra persona en la familia real, ¿no? A Helena, fue el que trajo a Helena, que bueno, ya dedicamos un capítulo a una parte de Helena. Parece que todo va conduciéndonos a Helena, ¿no? En lo que hemos hablado hasta ahora. El primer capítulo hablábamos, bueno, de su nacimiento, de sus orígenes, después Teseo también nos lleva a Helena, Castor y Pollux nos llevan a Helena, hoy terminamos con Helena también, que era como capaz que una convidada de piedra en esta familia real, se puede decir. Y sí, porque todo se debió a aquel famoso, como referíamos, el juicio de Paris, ¿no? Que es uno de los hitos en la vida de Paris, ese juicio donde tuvo que elegir entre las tres diosas a ver cuál de ellas era la más hermosa. Y bueno, su elección, pudo haber elegido a las otras, pero eligió a Afrodita como la más hermosa, le valió como premio obtener a Helena de Troya con toda una serie de periplos. Los otros hitos, la historia, como decíamos, de Paris es más larga, pero los hitos fundamentales de Paris es este famoso juicio, que inclusive en cuadros ha aparecido en mucho ese famoso juicio. Otro de los puntos claves es cuando es reconocido o cuando es abandonado de bebé, porque se considera que va a ser el causante de la guerra de Troya, y luego es descubierto y otra vez integrado a la familia real troyana. Y el último y más importante punto es que por él muere Aquiles, ¿no? Es él quien disparará la flecha guiada por Apolo, según algunos, según la mayoría, que dará en el talón famoso de Aquiles para sacarlo como azote de los troyanos, ¿no? Sí, París no sabía que el talón era el punto débil de Aquiles, ¿no? No, dicen las leyendas que nadie lo sabía, pero que Apolo, sabiendo que estaba llegando la hora última de Aquiles, lanzó abejas para que lo atacaran Aquiles, y bueno, y solo una pudo atacarle el talón, y ahí supo que ese era su punto débil. Cuando Paris salió a pelear, lanzó una flecha, y bueno, la flecha guiada por Apolo fue a dar en el talón de Aquiles, y ahí sucumbe el héroe más fuerte, más poderoso y más terrible que se conoce en la Ilíada, ¿no? Pero eso no sale en la Ilíada, no está en la Ilíada. Helena, digo, para ir cerrando ya, pero como dicen en todos lados se cuecen habas. Helena, que no era muy bien vista en Troya, ¿no? No, obviamente. La culparían, creo que ninguno de los dos eran muy bien vistos. Paris, que se pasaba solazándose y pocas veces salía a pelear, por lo menos es la visión que da la Ilíada de Paris, y Helena porque fue por ella y por sus tesoros, porque siempre también se dice Helena y sus tesoros. Paris trajo no solo a Helena, sino grandes tesoros de Esparta, y bueno, se la culpa como ese azote que tiene el pueblo por de todos esos pueblos griegos confabulados o armados contra Troya. Sin embargo, tenía sus defensores en la familia real, ¿no? Según ella dice, cuando Héctor muere en los funerales, dice que Héctor, junto con Príamo, la trataban, eran los únicos en los que la trataban y la respetaban bien. Inclusive en un diálogo que tienen, creo que es en el capítulo 3 de la Ilíada, Helena y Príamo, él le comenta que no la culpa a ella, sino que culpa a los dioses. Entonces, bueno, esos dos serían sus defensores de alguna manera, por lo menos que la respetan y la tratan bien, no como los otros que capaz que no la tratan mal porque es la esposa o la mujer del príncipe, pero que notaría sus miradas, sobre todo las de Hécuba. Creo que ella dice específicamente que Hécuba le reprochaba cosas. Bien, todas sus familias reales tienen sus dimes y sus diretes. Vamos a ir cerrando. Vamos a agregar una cosita.
Estamos hablando de hechos que sucedieron hace 3.200 años más o menos, ¿no? Sin embargo, la otra vez hablábamos, cuando hablábamos de Teseo, del hecho de Procusto, que era un síndrome que se definía a partir de uno de las aventuras de Teseo. Hay estrellas con nombres de personajes griegos, de la mitología. Vamos a mencionar una cosa que a veces tal vez nos pasa desapercibida, pero hoy en pleno siglo XXI, en la era de la informática, sentimos naturalmente hablar, cuando hablamos de informática, de un troyano. ¿Qué es un troyano? Troyano es un software malicioso que se mete en las computadoras para robar o para tomar datos, o adueñarse de esa computadora. Y bueno, el origen de troyano, en inglés el nombre es Trojan Horse, caballo de Troya, y refiere justamente al caballo de Troya que se metió en Troya para terminar destruyendo la ciudad. O sea que la mitología griega nos sigue hoy, en pleno siglo XXI, dejando enseñanzas, ¿no? Y como siempre, bueno, estamos acostumbrando, vamos a dejarles un bonus track, 2 en esta ocasión. Una es una pequeña fracción de un capítulo de Los Simpsons sobre cómo ven a Troya, cómo ven la caída de Troya. Y otro es también una pequeña fracción de algo del mundo de la publicidad sobre Troya. Así que bueno, muchas gracias, Lilian. Un gusto, hasta la próxima. Y los esperamos a todos ustedes en una nueva entrega del ciclo El Ladrón del Fuego. Muchas gracias a las firmas Mare y Navíos, Sociedad Anónima, por el auspicio, y muchas gracias a la Fundación Charcos por recibirnos.